La artista Azul Blaseotto recreó el encuentro de Ernesto Che Guevara y Carlos Gesell, el fundador de la Villa Gesell que hoy conocemos, antes de que fuera lo que es. Una ciudad con mar, preciosa, llena de arena y con un bosque. Esto era un desierto, él lo imaginó, y todo empieza con la imaginación y con el sueño, como fue el sueño y la utopía de Ernesto Che Guevara. Ambos, un encuentro único del cual se habla muy poco. Esta artista, Azul Blaseotto, se animó a llevarlo a escena. La muestra se llama Plantar un bosque y tiene que ver con la actitud de hacer crecer verde en un desierto. A mí me inspiró mucho pensar en la figura de Carlos Gesell, padre fundador de la ciudad de Gesell, pero nunca tuvo las intenciones de fundar una villa turística, sino que él realmente quería plantar árboles para tener madera para la casa Gesell, para fabricar los muebles que su familia y él hacían. Se fue involucrando cada vez más en ese proyecto del bosque y de los árboles, al punto tal de irse a vivir a esas dunas donde todavía no crecía nada, en la confianza de que iba a crecer un bosque. Él tenía como un sueño de ver árboles, de ver verde en esas dunas móviles. Y el sueño se cumplió mucho tiempo después, pero se cumplió. Ernesto Guevara Lynch, antes de partir en su viaje hacia Latinoamérica y convertirse en un revolucionario, pasó unos días en 1956 en Gesell. Yo ficcionalizo que Gesell se encuentra con Ernesto Guevara Lynch, se encuentra justamente a la salida del mar. Serían para mí como unas aguas primordiales donde coinciden en el mismo momento y lugar dos figuras que representan dos tipos de utopía, que es una utopía revolucionaria. Por un lado, Ernesto Guevara Lynch en ese viaje se iba a transformar y se iba a convertir en el Che Guevara, en el revolucionario que todos conocemos. Y por otro lado, ese personaje que era Carlos Gesell iba a terminar revolucionando esas playas y convirtiendo las arenas móviles y vírgenes en un bosque y luego en una ciudad. Entonces, para mí, ese es el encuentro entre dos visionarios, entre dos utopías distintas. Una es la revolución por las armas y la otra sería una revolución verde. Y la muestra, mi proyecto tiene que ver con eso justamente, con los sueños, con qué soñamos, cómo nos involucramos hasta el punto tal de ser parte de ellos y que se puedan cumplir en vida. Cien años de historia argentina relatados a través de la mirada de una familia que llegó desde España y fue testigo de numerosos sucesos que marcaron a fuego nuestro país. Valencia en realidad se trata de una saga familiar que nos sirve como una excusa para mostrar hechos históricos. La historia arranca de una propuesta de Martiniano Cardoso, que es el guionista. De ahí en más se convocaron a dos historiadores que para mí son excelentes, que es Javier Trímbol y Julia Rosenberg. La historia comienza con Rodrigo Valencia, empieza a buscar a su identidad, se encuentra con el abuelo, que empieza a contar la historia de la familia, desde sus inicios. Llegué a este país el 8 de mayo de 1910. Escribo estas líneas con la intención de explicarle a mi hijo Rodrigo cómo fueron mis primeros días en esta tierra. Ahí es donde da comienzo a los primeros que llegaron, que es el bisabuelo. Llega al puerto, le ponen Valencia, ya apenas pisa el puerto, le ponen Valencia y se empieza a vincular con los típicos movimientos obreros de la época. Solo pedimos vivir mejor. No estamos pidiendo caridad. Reclamamos derechos que nos corresponden. Se reúnen los bares españoles, en las fondas, se hace, calan en él todas las ideas de la época
Y conocemos en ese primer capítulo varios hechos históricos que incluso uno desconocía. Desde la instalación de una carpa popular para la gente, recorremos el Hotel de Inmigrantes, que fue uno de los sitios que hoy podés ir y conseguir la información de tu familia. Yo creo que eso toca un lugar, digamos, muy sensible de una generación de argentinos, particularmente los que vivimos en la ciudad. A los chicos, digamos, les cuesta leer historia, nos pareció un buen recurso que mediante la historieta tuvieran un acceso a la historia nuestra. La historieta histórica es una vertiente importante en la Argentina. Para mí es fundamental, para los chicos, para tener una formación cultural amplia. El formato de Valencia es un formato que uno lo puede leer, tiene ciertas animaciones, sonidos. Yo creo que es una buena herramienta para que los chicos se acerquen a la historia. Valencia se puede descargar de la página del Ministerio de Educación, de Educar. Se pone en el buscador Historieta Valencia y se tiene acceso a los 8 capítulos. Cada uno de los capítulos a la vez tiene apostillas donde el que quiere profundizar en algunos hechos históricos que ves en la historieta, después podés ampliar la información. Yo creo que si hay algo que trajo la inmigración, entre otras cosas, con sus ideas, que en ese momento eran muchas de avanzada, está la de la solidaridad de la clase trabajadora. Y eso creo que atraviesa la historia argentina y la vemos hoy. Valencia, ¿qué tal? Él es Manuel, un compañero recién llegado. Ellas son María, que trabaja en la fábrica textil, y Renata. Hola. Los debates y las discusiones se vuelven a repetir y las reacciones son las mismas que tenían en esa época. En ese sentido, creo que Valencia es una buena lectura para aprender la historia argentina. Argentina. En esta sección dedicada al cine nacional tenemos una película documental, la historia de Blas Jaime, el último parlante de la lengua chaná en el mundo. Lo tenemos nosotros, está en el litoral argentino, habita en la provincia de Entre Ríos y el testimonio de Blas habla del trabajo que se está llevando adelante para recuperar esta lengua, para recuperar parte de nuestra tradición. Caimar, Gilica le bate nantu, Oshenden, Ugeoko, Dioi, Opal, Bate y Tir, Retan, Guitato, Oshenden, Opal, Jepiteu, Bate Tijuí, Itaí, Guajote, Oliva Tenderé. Tenía ganas de hacer un documental. Por un lado, tenía dos variables que me interesaban, que era el litoral y por otro lado lo indígena, la cuestión indígena. Entonces, investigando un poco en internet historias que refieran a estas dos variables, es que di con la historia de Blas Jaime, que es un hombre que es el último en el mundo que habla una lengua que se llama chaná, que era de nuestros pueblos originarios, de la zona del litoral. Blas Jaime es un hombre que es el último en el mundo que sabe esta lengua chaná, que chaná era una etnia de la zona del litoral. En el 2005, por ahí, él empieza a decir que sabe la lengua y este periodista que se llama Tirso Fioroto hace este relevamiento. Entonces se contrasta el lingüista del CONICET que se llama Pedro Viegas Barros y empezaron a estudiar los conocimientos que Blas Jaime decía saber y lo validaron. Evidentemente Blas tenía un conocimiento que era como irrefutable, ¿no? Yo vivía como un santo, vivía en la perfección espiritual de no tener malos deseos, ni ningún mal encuentro, nada, pero siempre priorizando a los demás. Y cambié de idea de un día para otro y dije, yo, ¿qué estoy haciendo acá? Me vuelvo al mundo de donde salí. Blas recién ahora empieza, a los últimos 10, 15 años, empieza a decirlo y esto hace que mucha gente empiece a reconocer que tiene ancestros chanás, que lo sabe, pero por una cuestión de discriminación no lo decían. Y ahora se están juntando y se están reuniendo. No saben la lengua, pero por lo menos es como reencontrarse, ¿no? Ellos se llaman hermanos porque la sensación de que estaban como aislados, de que no tenían con quién relacionarse. Hoy les traigo un mensaje de un pueblo que en realidad no existe. Y como los españoles prohibían a los descendientes de los pueblos originarios hablar sus idiomas, se fue perdiendo. Solamente se pudo conservar mi familia y quizás la de otros
familia de caciques gracias a que lo hacían en secreto y las mujeres solamente. Cuando yo lo conozco ya estaba trabajando con el lingüista y estaban empezando a encarar este diccionario. Entonces, bueno, parte del documental es el registro de esto. Él empieza a dar clases también en el Museo Serrano de Paraná, de Chaná, a personas que no necesariamente sientan que tengan orígenes chanás. Yo como lingüista me agarré la cabeza porque, ¿cómo si los chanás no existen, no? Si siempre nos habían dicho que no hay indios, ¿no? La única persona que tiene este tesoro lingüístico en su cabeza es Don Blas. Mi propuesta cuando hice el documental es que el espectador vaya a ver la película, que se sorprenda, que sienta, que piense, que sea un espectador activo y que le pasen cosas cuando lo vea y que salga y con ganas de que charlemos acerca de la película. Y si recién enganchan Panorama Federal, no se vayan de la pantalla, viene la pausa ahora, pero después más historias de nuestros inmigrantes, de aquellos que habitan y construyen esta Argentina día a día. Después de la pausa.